Cerco en el Donbass. Rusia embolsada en Dobropilia. ¿La ofensiva de verano rusa ha fallado? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y hoy regresamos a Pokrovsk, a Dobropilia, aquella localidad que en el 12-13 de agosto se convirtió en el centro de atención de aquellas personas que siguen la guerra de Ucrania e incluso de muchos más, porque en las redes sociales comenzaron a recitar que Rusia avanzaba, que Pokrovsk iba a caer en unos pocos días y un mes después y unos días las orejas del conejo se han cortado, pero ahora va el cuello y puede que también las patitas del conejo. Vamos a conocer qué está sucediendo en Dobropilia, en ese avance ruso que no tenía sentido ninguno, como ya os conté en aquel programa que hice ya hace un mes, en el que os expliqué cómo había sido el avance ruso, que había logrado penetrar en las defensas ucranianas en gran parte por el mayor problema que tiene la estrategia o la realidad de la guerra de Ucrania, es la debilidad o la escasa densidad de tropas en el frente de batalla. La mayor parte del frente está desierto de soldados. Hay zonas defensivas que solamente tienen trincheras, campos de minas o alambres de espino, pero no tienen soldados. Y Rusia aprovechó una zona en la que unas vaguadas, unas cárcavas y unas minas a cielo abierto permitieron a las tropas de exploración rusas avanzar en la oscuridad, ocultándose, tomar alguna posición abandonada por Ucrania, mientras que drones iban destruyendo a los operadores de drones ucranianos. Todo fue muy rápido, lo vamos a recordar porque es importante ir siempre al origen, ¿no? Vamos a verlo aquí en pantalla. Estamos a 6 de agosto y vamos viendo en la zona norte de Pokrovsk, tras importante, ¿no? El intento de avance fallido ruso hacia Rodinsk a través de estas dos minas, ¿no? Estas dos minas que os voy a mostrar ahora mismo, que se quedó el avance ruso ahí sin lograr penetrar. Aquí tenéis un terricón, la mina de cielo abierto de Rodinsk, la mina subterránea de Rodinsk, perdonad, dos estanques que llevan así meses, el avance ruso se quedó estancado ahí. Entonces, cosas de los fluidos, ¿no? Sabéis que los líquidos van siempre al camino más fácil y resulta que los ejércitos cuando avanzan como pueden y sin una estrategia clara, hacen lo mismo, avanzan por donde pueden, ¿no? Pues Rusia logró avanzar no hacia Rodisne, sino hacia el norte. Y aquí en pocos tiempos, es verdad que en pocos días, en 2 días, avanzaron hasta la carretera que une Dobropilia, lo podéis ver, con Kramatorsk, una carretera importante teóricamente, ¿no?, para el suministro. La realidad es que este suministro ya no creo que estuviese muy empleado porque estaría bajo fuego de drones constante, ¿no? Esto es importante entender un poco la importancia de esa amenaza que tuvo el famoso orejas de conejo. Podéis ver aquí las dos orejitas, ¿no?, que parece un ciervo o un conejo, porque había sido en su momento tan anunciado bombo y platillo por los canales prorrusos y por muchos pro-ucranianos también visto con mucho miedo, ¿no? Era el corte de esa carretera, pero bueno, yo en aquellos programas intenté también mostrar que Dobropilia, al igual que Pokrovsk, ya dejaron de ser hace tiempo un centro logístico principal. ¿Por qué? Porque Pokrovsk lo era cuando el frente estaba más hacia el este. Ahora mismo Pokrovsk ya hace bastante con ser el suministrado. Es decir, ahora Pokrovsk lo importante es que tiene que mantener bajo su control las vías de suministro que le llegan
desde el este. Al igual que Dobropilia, ese supuesto valor, ¿no?, como vía de logística para el muro, ¿no?, urbano de Sloviansk, Kramatorsk, Drunčiška, Konstantinivka, desde mi punto de vista dejó de tener ese valor desde que los rusos avanzaron hacia Rodizne y ponen bajo fuego de dron ordinario esta carretera. Por lo tanto, el avance ruso fue cierto y puso en peligro este flanco, pero no en sí la ciudad de Pokrovsk, porque el avance tenía que haber sido hacia Rodizne o desde el sur hacia la autopista principal que comunica con Dnipro. Hablando de esto, en esta zona, Ucrania logró liberar presión al expulsar casi totalmente a los rusos del norte del Taluz. Y por lo tanto, el acceso principal a la ciudad está en menos peligro que a comienzo del verano. Mientras que en el norte, que es estas orejitas que vamos a hablar, se produjo este avance que puso en peligro la carretera y Ucrania movilizó a sus tropas, digamos, de refuerzo, moviéndolas de otros lugares del frente o sacándolos de la retaguardia. Y aquí entra en juego la nueva forma de organización militar que tiene Ucrania, que son los cuerpos de ejército. Os voy a hablar de uno de ellos, el primer cuerpo de Azov, que os lo pongo aquí su página web, que después vamos a ver. Este primer cuerpo de Azov fue formado en abril del 2025, tras esa necesaria organización a mayor escala del ejército ucraniano. Se basa en la brigada Azov y está dirigida por el coronel Denis Prokopenko. Y después también tiene a las brigadas Burevi, Azov, Chernova, Kalinna y Karadag. Y también el 5º Batallón de Propósito Especial Lyubard de la brigada Azov. Todo esto junto forma el grupo de ejército o cuerpo de ejército Azov, que son los que llevan principalmente esta zona del frente para cortar, ¿no?, las orejas de conejo. Aquí tenemos un poco cómo está formada, ya os lo comenté antes más o menos, y lo vamos a poner en español para que os sea más fácil a todos. Tras las tareas clave, ¿no?, de este cuerpo Azov y al final de todo el ejército ucraniano es liberar los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, destrucción de personal, armas y equipos enemigos, desarrollar la profesión de armas dentro de la Guardia Nacional de Ucrania y mejorar la preparación para el combate de las unidades, y implementación de normas e intercambio de experiencias. Es, digamos, la función del cuerpo, una función, digamos, organizativa de las distintas unidades que forman parte de este nuevo cuerpo. Aquí tenemos al líder, que seguro que más de uno ya conoce de frente de batalla, Denis Prokopenko, o Redis, uno de los veteranos de la guerra del Donbass y también de Mariupol. Y aquí tenemos las distintas unidades que lo forman, ¿vale? La Brigada Operacional Presidencial Burevi, la 15ª Brigada Operativa Karadag, la 12 Brigada de Fuerzas Especiales Azov, la 14 Brigada Operativa Chervona Kalinna y la 20 Brigada Operativa Lyubard. Estas y otras unidades son las que participan en esta contraataque, más que contraofensiva, porque estamos hablando de una escala pequeña, es un contraataque ucraniano contra ese avance que ya os expliqué en su momento, que era un avance realizado por unidades de exploración, aprovechando una debilidad en las defensas ucranianas, introduciendo unos 500 hombres con la idea de asentar una posición y posteriormente lo lógico es que llegasen vehículos blindados para ya tomar la posición, pero Ucrania hizo un ataque que iremos viendo ahora en el mapa. Aquí se ve este ataque. Primero quitó o despejó la zona limítrofe a la carretera, a la autopista principal, liberando los poblados de Vesele y Solot y Kolodiaz, y haciendo una operación muy inteligente
tanto con ataques con drones como con unidades de infantería y vehículos ligeros, para cortar a la mitad la penetración rusa, creando un embolsamiento alrededor de la localidad de Kucheriv Yar, y ahí se hablaba de un número de unos 300, 400 soldados rusos, que algunos fueron ya rendidos a las tropas ucranianas, como veréis, y otros siguen en la zona embolsados en la localidad de Kucheriv Yar. Todo esto pareció bastante tranquilo, mientras, digamos, la guerra continuaba en otros lugares, parecía que no había cambios, pero poco a poco se va produciendo en la zona sur del entrante, y podemos decir que en la cabecita del ciervo, si esto lo dibujamos, puede ser el animal y la cornamenta, no hace falta tampoco ahí, podemos, para que nos entendáis los que estáis en podcast, poco a poco, en esta zona más cerca de Pokrovsk, empieza a haber contraofensivas ucranianas. Y especialmente en la parte superior, ¿no? En la parte superior del cuello, en los últimos días, ya hacia el 9 de septiembre, la zona gris se convierte ya en una zona ocupada por Ucrania o recuperada por Ucrania. Y la noticia de hoy es justamente que la inserción ucraniana en Volodymyrivka se ha asentado y ha logrado tomar también la localidad o el pueblito o aldea de Pankivka. Esto hace que, si aumentamos el zoom, se produzca casi de facto, no hay un cierre perfecto, pero sí una zona gris demasiado peligrosa para Rusia, y se produzca aquí un posible embolsamiento que se una al del norte. Y ahora tenemos un doble embolsamiento. Es decir, si esto avanza como están diciendo todas las fuentes, se produzca un doble embolsamiento. Y aquí se habla de que hay entre 100 o 150 soldados rusos. No es un gran número, pero entender que tampoco estamos hablando de más de unos 40 kilómetros cuadrados, y la densidad de esta guerra es lo que es. No pensemos en embolsamientos muy grandes por el tamaño, ni tampoco por la guerra que estamos hablando. Hay gente que se ríe un poco. En la Segunda Guerra Mundial había embolsamientos de 500.000 de soldados. Ya, pero es que había 500.000 de soldados en un oblast de esta guerra. Ahora no. Hay casi 500.000 de soldados en todo el frente de guerra, en cada bando. Por lo tanto, aquí vamos a ver, en primer lugar, embolsamientos pequeños por la escasa densidad de tropas, y segundo, por la escasa movilidad. Es decir, no se puede producir un cierre de una bolsa porque los medios blindados son cada vez más escasos y menos visibles en el campo de batalla. Entonces tenemos, en el mapa podéis ver este cierre, ¿no?, de la bolsa en la zona de Mayak y Mikanorivka. Ahí se producirá el cierre, ya falta poco. Puede que hoy de noche haya un contraataque ruso e intenten abrir la bolsa, o hagan algo que sería casi más inteligente, que sería atacar para permitir la retirada de sus tropas. Pero creo que, conociendo un poco la dinámica rusa, eso de dar un paso atrás para tomar fuerza mañana, lo hicieron una vez en Gerson y ya no lo van a volver a hacer mucho más. En este caso menos, porque vamos a ver un poco las tropas que se están perdiendo ahí, ¿no? Voy a mostraros también ahora distintos mapas para que veáis fuentes distintas que nos dicen lo mismo, ¿vale? Aquí podéis ver esa penetración, aquí le meten menos zona gris, pero este mapa es de ayer. El ISW siempre tiene un poco de retraso en los mapas. Noel Report muestra casi el cierre ya, si lo fijáis, ya tiene casi cerrado la bolsa. Ucrania Control Map, vamos ahora a ir hacia allí. Ucrania Control Map lo tiene todo ya en una zona gris y tiene casi embolsado, mira, si os fijáis, en...
En Kucherov Yar lo podéis ver, que lo tiene en zona gris. El entrante de Pankivka no lo tiene todavía marcado, pero tiene todo este mapa en zona gris. Aquí podemos ver alguna posición rusa. 25 del 9. No, espera. No, 5 del 9. Aquí tenemos una geolocalización de tropas rusas en ese embolsamiento hace unos 10 días. Después, si nos vamos a Reports from Ukraine, también tenemos casi cerrada la bolsa. Y, importante, en todos los mapas tenemos otra posibilidad también de recorte de la penetración rusa en una zona que sí que hubo avances ucranianos, que es la zona de Racine, ¿no? Es decir, la zona del cuello de la cabeza, ¿no? Podemos decir. Aquí también se podría producir, una vez embolsada esta zona, otro embolsamiento en esta zona. Es básicamente como coger una longaniza e ir atando cuerdas y haciendo chorizos. Es decir, lo que están haciendo es enchorizar, podemos decir, la penetración rusa. Es un término poco militar, pero más o menos podemos decir que están haciendo bolsitas, ¿no? Chorizos en el territorio de la penetración. La primera, la segunda y una posible tercera. Esta ya me parece más difícil y esta no digo yo que se pueda hacer fácilmente, por decir que no se va a hacer. Pero sí que desaparece esa penetración. Y ahora vamos a verlo en mapas para que veáis también más posibilidades. Esto es un mapa que publiqué el 14 de septiembre en el que ya se aventuraba esta posibilidad, pero sin la toma de Panivka. Ahora que ya está tomada, es mucho más factible esta posibilidad. Aquí tenemos esta zona gris y la posibilidad, ¿no?, de esta ampliación, de esta apertura, ¿no?, ucraniana hacia el norte para cerrar la bolsa o ampliar un poco el ataque en el cuello. Aquí un mapa interesante que nos permite ver también el tema de cómo se produce el avance. El avance ucraniano se está produciendo por la parte inferior, por este riachuelo, y tomando posiciones ya, digamos, hacia Dorozhny y Bilistsk, pero siempre en la zona llana. En la zona alta están los rusos y eso hace que por ahora resistan, ¿no? Si os fijáis, Kucherov Yar está en una zona un poco elevada respecto al resto de la zona, ¿no? Por ejemplo, la localidad de Rubizne. Vamos a ver más mapas que están hoy saliendo. Los tengo aquí guardados. Aquí este es un mapa, bueno, árabe, no es de una página, y podemos ver cómo muestran las unidades rusas y las unidades ucranianas cortando también haciendo el embolsamiento como nosotros estamos comentando, y también el otro embolsamiento desde el sur, de Rodisny. Y lo que comentan aquí es la posible, ¿no?, la posible llegada de refuerzos rusos, que vamos a leer porque es interesante conocer todas las posibilidades. Debido a la llegada de refuerzos ucranianos desde Sumy y a los contraataques de las unidades de asalto, Rusia redesplegó elementos del octavo ejército para evitar el semicerco de unidades del 51 ejército que continúan sus ataques en dirección a Rodizhne-Dobropilia. Ucrania desplegó al 225 Regimiento de Asalto, a la 156 Brigada del 2º Batallón de la 95 Brigada de Sakove. Unidades de asalto ucranianas atacan Rasin Novotorets desde el oeste. En respuesta, Rusia trasladó a regimientos 33, 163 y 57. Lo que no sabemos de qué zona los está sacando. Lo que sí sabemos es que en Sumy, que lo citan aquí, hay pequeños avances ucranianos. Hablaremos también después de Kupiansk y mañana más con nuestro amigo José María. Aquí tenemos otra penetración, digamos, el mapa de hoy, de hace exactamente
6 horas de la liberación de Pakivka. Y esta es una noticia interesante, que es la captura, ¿no?, por miembros del primer ejército Azov de soldados rusos. Aquí lo tenemos. Imágenes del 17 de agosto. Foto que, bueno, estos son de otra cosa. Pero bueno, la noticia es la captura de prisioneros en esta zona y el posible embolsamiento, como ya os contamos. Hablando de esta noticia, es interesante lo que nos cuenta aquí. Que el comandante Sinsky, que de hecho tengo por ahí una imagen suya, que visitó Dobropilia estos días. No, Dobropilia no, Pokrovsk. Aquí tenemos a Sinsky en Pokrovsk, organizando este contraataque. Pues una de las cosas que comunicaron en esta última actuación del Estado Mayor ucraniano es la destitución de Volodymyr Silenko y Maxim Kitukin, comandante del 17 y del 20 Cuerpo de Ejército, respectivamente. Y después, estos son básicamente los primeros cambios que se hacen a alto nivel desde que en febrero se crearon esta nueva estructura basada en cuerpos. Y según el periódico Ukrainska Pravda, ambos comandantes fueron destituidos hace 1 o 2 semanas tras sufrir pérdidas en el campo de batalla en la zona bajo su mando. El 17 Cuerpo, dirigido por Silenko, era responsable del sector de la línea de frente sur de Zaporilla, donde las fuerzas ucranianas perdieron recientemente el control de la aldea de Kamiansk y luego parcialmente expulsadas de Plazny. Y el 20 Cuerpo de Kitugin fue desplegado a lo largo de la frontera entre las regiones de Donetsk y Dnipro, que las fuerzas rusas cruzaron en agosto. Básicamente culpan, ¿no?, de ese avance a estos dos comandantes. Pues tenemos estos mapas, a ver si tenemos alguno más. Aquí están los 40 kilómetros cuadrados que os citaba si se cierra la bolsa. Y esto que os voy a mostrar, así lo muestro así en este tamaño, porque hay cosas que no puedo mostrar. No lo muestro porque es una de las carreteras de la muerte, ¿vale? Estas carreteras llenas de restos de infantes y sus vehículos, que son furgonetas y motos, ¿no? Ya no hay casi blindados en estas carreteras de la muerte que salen digamos, de la zona de Donetsk hacia Pokrovsk y son esenciales, ¿no?, para la logística. Algo importantísimo es que en estos vehículos tan ligeros la capacidad de mantener una ofensiva es imposible. Es decir, no tienes capacidad de mantener el impulso porque la logística es muy escasa. Todo vehículo que avanza por estas carreteras es destruido. Y por eso se optó por parte de Rusia, ¿no?, de esta guerra ligera más con motocicletas y ni pick-up, buggies y Desert Cross, de estos carritos de golf, como una nueva forma de reducir el tiempo de exposición. Eso sí, si te ven, estás liquidado, porque las motos no duran un segundo ante un dron kamikaze, ¿no? Vamos a ver qué preguntas tenéis. Hay muchos temas, pero yo creo que lo más bonito es que vosotros preguntéis y vayamos resolviendo. Voy a poner unas imágenes del Zapad famoso este que se está realizando ahora en Bielorrusia, en el que Rusia muestra su apuesta por los vehículos ligeros y presume de ello, es decir, está haciendo de la necesidad virtud, y este vídeo es un ejemplo. Vehículos ligeros, ¿no? Lo siguiente, no tienen ningún tipo, digamos, de blindaje, no es un Hammer blindado, sino un vehículo, bueno, de escaso valor militar, que se usan, pero se usan en funciones lejos de primera línea de batalla. Aquí tenemos unas maniobras, estas son las temidas por ahora maniobras Zapad,
2 vehículos. Hace 4 años, en el 2021, había cientos de carros de combate. Ahora presumen de dos vehículos ligeros, que los podéis ver, y un par de motocicletas tomando una posición. Son las nuevas tácticas, como ya os expliqué muchas veces, grupos reducidos de menos de 5 hombres normalmente. A ver, la unidad de ataque en motocicleta, que hice un vídeo sobre el tema, está entre 6 y 8 soldados. Van 2 en una moto y otros 2, que son los que llevan el sistema de guerra electrónica, van solos, pero no llegan a más de 8 hombres. Bajan de las motos y se dispersan para evitar ser atacados por los drones. Aquí podemos ver cómo lo hacen, pero lo que parecía unas grandes operaciones, el Zapaz 2025, es esto. Presumen de unas maniobras a tamaño pelotón, no mucho más. Vamos a noticias. Hay mucho de lo que hablar, porque a las 8:30 ¿sonaba música? No, no puede sonar, yo no tengo música. ¿Sabemos si la ingeniería occidental tiene alternativa a estos vehículos? Sí, se llaman sistemas anticarro y drones. Sí, no os preocupéis, que no es el mayor problema que tiene Europa. El mayor problema que tiene Europa, la realidad es que son los drones, no esto, los drones. Mira, os voy a mostrar una cosa. Una de las cosas que se están viendo es que las unidades fijas corren un peligro de ser detectados y destruidas, ¿no? Una batería o un par de hombres con un spike pueden ser destruidos tras el primer disparo si no salen corriendo. Entonces, Rheinmetall acaba de sacar un nuevo prototipo que, si se desarrolla, yo creo que es muy interesante. Se llama el Fuchs. Es un vehículo diseñado por Rheinmetall y Lockheed Martin, que es un vehículo 6x6, lo podéis ver aquí, un vehículo 6x6 que en vez de tener un cañón de tiro rápido, tiene un compartimento con 24 misiles tipo HAM o Hellfire Longbow para ser un vehículo cazacarros o cazavehículos. Es decir, al final esto funciona lo más seguro con un dron observador, seguro que lo tienen ya desarrollado, fija el objetivo y dispara y marcha. Es decir, coge a correr después de disparar. Es muy interesante, una capacidad de recarga automática de 24 misiles y puede casi disparar en movimiento. Es decir, esto es lo que Europa puede desarrollar frente al gran avance ruso, que son motocicletas chinas civiles de 2.500 euros. Pues yo creo que hay bastante diferencia. Más cosas. Vamos a ver las preguntas que tenéis, ¿vale? Voy a ver la pregunta que os había hecho, la encuesta, a ver cómo quedó. Si creéis que se puede cerrar la bolsa o no. Y el 73%, no el 26%. Encuesta completada de 176 votos. Pues estáis como yo, creéis que sí. El tema es hasta qué punto, cuánta gente va a quedar ahí, cuántos soldados rusos. Hablando de soldados rusos, yo os quería mostrar algo. Este vídeo del canal de Azov, de su página en YouTube, en el que interrogan a varios rusos, ¿no? Este es no digo joven porque es más joven que yo, pero tiene 45 años, de la 114 Brigada Mecanizada Independiente Rusa, sargento subalterno fusilero. Lo interesante, supongo que ella realmente no pensó en sí, yo regresaría, se refiere a su mujer, soy un Visiznik, es decir, básicamente un convicto que salió de prisión.
el artículo 228, parte 1, sección cuarta, inciso G. Distribución de sustancias psicoactivas estupefacientes. Bueno, básicamente este chaval era un camello que mientras estudié la aplicación de la ley planeaba convertirme en policía en el futuro. Pues le fue mal haciendo tráfico de drogas. Otro reclutas, bueno, van contando ahí sus peripecias y cómo fue esta incursión, ¿no? Queríamos al menos saber a dónde íbamos, pero no nos respondieron. Siempre en silencio. Adelante, adelante. Así nos guiaron. Y finalmente llegamos. Estaban gritando y presionándonos. Si te detienes o desapareces de la red, de la línea, ¿se entiende? Te amenazan. Si no te registras ahora mismo, te lanzaremos algo. Había muchos cadáveres por donde iban caminando. Cuerpos viejos y descompuestos. Cadáveres de motociclistas destrozados. Fue aterrador. Nos instalamos en sótanos. Esperando a los demás, nos quedamos allí. Vinieron, tomaron nuestros lugares y seguimos adelante. Estos eran el grupo de exploración. Iban los primeros. Después de Soloti-Kolodiaz, cruzamos el campo asfaltado. Terminamos en una casa. Baba Yaga comenzó a destrozarlo. El Baba Yaga es el dron pesado ucraniano. Estábamos parcialmente enterrados. El techo se derrumbó y era difícil moverse. Bueno, el Baba Yaga así se llama. Una máquina de matar, un arma de destrucción. Es aterrador. Al principio destrozó una casa. Uno de los nuestros resultó gravemente herido. Nos quedamos allí 2 días. Al tercer día nos dijeron que podíamos irnos. No habíamos andado mucho cuando nos topamos con un refugio. Luego se unieron más. Al principio entraron 3 personas en el refugio. Luego se unieron más. Finalmente éramos 13. Esto lo que está contando es lo que ya os dijimos mucho. Esta guerra es tomar un pueblo y esconderse en él. No, nadie disfruta del pueblo liberado. Esto lo vimos en Terni, que pese al avance ruso y dejar atrás Terni sigue siendo combate de guerra de drones constante. Bueno, porque habíamos estado allí una noche, bueno, empieza a hablar más, tal, bueno, os invito a leerlo entero. A los Baba Yaga de nuevo, pero había una cosa aquí que no leí. Aquí está. Caminamos unos 35 kilómetros a pie en un día. Esto entiendo que salieron casi desde cerca de Avdiivka, ¿no? Vamos a verlo en un mapa. Si llegaron aquí. Aquí van 13. Mira, por aquí más o menos. Pudieron salir. Perdona. Pudieron salir de esta zona. Que son 35 kilómetros. Mira, desde aquí. Este radio. Es decir, las tropas estaban acampadas en la zona, puede ser cercana a Ocheretine, y salieron andando en un día hasta esta zona de Kucherefyar, que es la localidad que dice que se refugió. Más cosas que podemos ver ahí. Bueno, seguimos a las preguntas. ¿No se me oye? ¿No se me oye? Bueno, preguntas. Empezamos. ¿Qué opina del envío de 100 soldados indios a las maniobras en Bielorrusia? Bueno, a ver, los enviaron en condición de observadores. Algo que ya pasó en otras maniobras rusas. Rusia tiene maniobras, por ejemplo, siempre en la zona de Vladivostok, maniobras navales, y China e India mandaban sus barcos ahí también y sus hombres. Y la India mandaba también tropas a maniobras con Japón y Estados Unidos en el mar de China. India va a su bola completamente. Pero el problema es que al parecer hay 2 soldados estadounidenses invitados a estas maniobras. No como observadores para ver que se cumple, digamos, los
principios, ¿no?, que dice la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, para este tipo de maniobras, sino porque participaron, al parecer, según lo que yo oí, en el intercambio o en la liberación de 52 prisioneros políticos bielorrusos a cambio de permitir a la aviación, a la compañía de aviación bielorrusa a volar en Estados Unidos y a tener piezas de recambio, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con esto. El tema es a ver a qué fueron allí y ver, ¿no?, si el acercamiento con Bielorrusia es para romper el bloque Putin-Minsk, ¿no?, Moscú-Minsk, o porque Trump no sabe lo que hace, que es otra opción. O sí lo sabe. Don Francisco, ese soy yo. Mi pregunta, ¿a quién en su sano juicio piensa que Ucrania va a recuperar la tierra ya tomada por Rusia? Bueno, nadie. Sabemos que Rusia se mantendrá destruyendo toda Ucrania y la destrucción será total. Pues nada, que se hubiesen rendido el primer día y Putin tendría toda Ucrania. Es lo que tenemos que hacer todos cuando invada nuestro país. Nos rendimos y así evitamos la destrucción. A ver, Ucrania, su forma de ganar esta guerra es que no gane Rusia. Y esto lo explico claramente. Ucrania no tiene que ganar una guerra recuperando todo el territorio. Tiene que hacer que Rusia se dé cuenta que perdió la guerra y que se retire. Y eso no sería tan raro en la historia. Es decir, en la historia tenemos una guerra que es la Primera Guerra Mundial, que a lo mejor muchos de vosotros no sabíais nada de ella antes, porque viendo el nivel de los comentarios de muchos, parece que de historia van mal. Alemania en la Primera Guerra Mundial había ganado en el frente oriental, había llegado hasta Ucrania, había llegado hasta Estonia, había logrado la caída del Imperio Ruso y pese a tener tropas en Bélgica y en Francia, perdió. Porque una guerra no es solamente tener el territorio del enemigo, sino es mantener la moral combativa de tu pueblo, mantener la economía de guerra. Y ahí entra para mí lo más importante, que es algo que Trump dice con la boca pequeña, pero yo creo que es importantísimo, que es el boicot total al petróleo ruso. España sigue comprando petróleo, sigue comprando gas licuado a Rusia. Es verdad que el gas licuado, la mayor parte, se vende después a Marruecos, pero seguimos comprándolo. Y segundo, que Ucrania siga con su embargo cinético, que me gusta ese nombre, a Rusia, ¿no? Es decir, que lo que hoy voy a hablar a las 8:30 con López sobre refinerías en llamas, ¿no?, el ataque a todo el sistema de refinado desde agosto también, hoy Ucrania lo va haciendo muy bien, ya casi llega a más del 18% la capacidad de refino rusa dañada. Si sigue Ucrania haciendo esto y llega a un 30, un 40% de daño, y se atacan también a los puertos de embarque del petróleo y a las licuadoras, ¿no?, las que convierten el gas en líquido en los puertos, pues dañaremos su economía y a ver cómo mantienen una guerra en la que cada vez le va a ser más difícil encontrar reclutas, en la que el dinero es esencial, ya nadie va por amor a la patria, todos van por los $30.000 que les dan y el sueldo y la pensión que le queda a su viuda, y por tanto una guerra económica es esencial. Y ese es el objetivo de Ucrania. El objetivo de Ucrania no es recuperar todo su territorio, sino hacer que Rusia lo devuelva. Y que es posible. ¿Qué puede Polonia declaró que fue un misil polaco disparado por un F-16 lanzado para destruir un dron ruso y falló y destruyó una casa? Bueno, sí, claro que sí. Yo no sé qué fuentes tienes tú, pero te las inventas. ¿Qué puede llegar a pensar? Porque un misil de un F-16 no deja la casa como la dejó. No tiene ni fuego la casa casi. Putin está esta vez... ¿qué puede llegar a pensar los reclutas rusos al llegar al frente y ver ese desecho humano del ejército ruso que vemos a diario? Pues pueden pensar dos cosas. Madre mía, en la que me he metido por $20.000 y madre mía, no vivo más de una semana. Viendo las carreteras de la muerte, ¿no? Esas carreteras en las que avanzan esta gente viendo los cadáveres de cientos de soldados que no recogen ya. ¿Y por qué no los recogen? Para no pagar pensiones de viudedad y pensiones de orfanato.
¿Puede esta vez Ucrania embolsar estas fuerzas, ya que tiene historia en esta guerra de no poder concretar ninguna bolsa? A ver, aquí estamos hablando de microbolsas, ¿vale? Es decir, estos son bolsas pequeñas. No estamos hablando de la ofensiva de septiembre del 2022 ni de la ofensiva de Gerson. Estamos hablando de microbolsas. Esto sí lo puede hacer. Y de hecho, ya lo hizo en la zona de Kuchervillar, lo está haciendo. En Kuchervillar había una bolsa aquí y otra aquí. Y ya solo queda una. Es decir, lo puede hacer porque tampoco Rusia tiene fuerza. Ese es el tema. Rusia llegó a su mayor capacidad ofensiva este verano y ahora está en plano. Sigue atacando en todos los sitios, pero no hay grandes avances. El único avance que está teniendo peligroso de verdad Rusia es aquí, en la zona norte de Kupiansk, en la que también hubo un pequeño contraataque ucraniano y se está produciendo por las alcantarillas. Aquí, al parecer, hay vídeos de avances rusos en las alcantarillas porque cuerpo, digamos, por el suelo se les ve, entonces van bajo el suelo, avanzando por las alcantarillas y aparecen en las casas. Y ahí está la famosa guerra de las banderitas en Kupiansk, ¿no? Que sacan una bandera, localizan al soldado y lo matan, ¿no? Pero tienen la banderita para que las cuentas lo tuiteen, ¿no? ¿Hay alguna fecha estimada, pronósticos para finalizar la guerra? No, no puedo decir fechas porque eso sería una... No, yo no. ¿Cuántos soldados rusos puede haber en una bolsa? A ver, más de 200 no. 100 desde mi punto de vista. Ha comentado que han despedido a unos mandos por la pérdida de efectivos. ¿Están cambiando la forma de entender el conflicto? Sí. Te refieres a Ucrania. Lo acabo de contar que sí hubo 2 mandos que fueron destituidos. ¿O es Rusia? No sé. En Rusia tendría que cambiar mucho, ¿vale? ¿Lo de los Iskander preparados para disparar en Kaliningrado se pueden considerar una amenaza directa? Bueno, a ver, es una amenaza, claro que sí. Sacar unos Iskander a una autopista cerca del corredor Suwalki no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania. Es decir, eso es decir que estamos aquí, ¿no? Pero Europa está respondiendo también con la operación Centinela, ¿no? Oriental. Y básicamente esa operación Centinela occidental muestra más poder que lo que puede hacer 2 Iskander en una autopista, ¿no? Os lo muestro para que lo veáis. Los Iskander. Y también lanzaron un misil de crucero que lanzan todos los días 20 contra Ucrania, ¿no? Es decir, bueno, aquí yo la tengo más grande, básicamente. Esto es un arma importante, pero bueno, esto es Europa. Si Rheinmetall espabila y empieza a hacer la versión europea del HIMARS, pues esto del Atacansk lo está haciendo también Rheinmetall, pues no creo que tengamos problemas frente a esta amenaza, ¿no? Pero yo creo que es que no va a pasar. Es decir, yo desde mi punto de vista, si Rusia lo hace es porque están ya perdidas la guerra y lo hacen para, digamos, para negociar la paz. La realidad es que no lo veo, ¿vale? Aparte, bueno, este es el alcance real de un Iskander, sí, pone en peligro, por ejemplo, Polonia entera, pero la respuesta sería bestial, ¿no? Es decir, lanzan un Iskander que no, a ver, como mucho te destruye un edificio, la respuesta europea sería total. El problema es que hará Trump, ahí está el problema. El problema es ese. Pero yo creo que Rusia no está para luchar en 2 frentes, en Ucrania y contra Europa. Ya quitamos Estados Unidos, Europa. Si no es capaz de impedir a Ucrania armarse, de tener una industria propia, de que el 50% de las armas que usa Ucrania sean de fabricación propia, ¿cómo va a atacar a la retaguardia europea? ¿Va a lanzar bombas nucleares? Eso es lo que apoyan los prorrusos. Es decir, apoyan a un gran país, a un gran ejército que su única capacidad es la destrucción nuclear. Pues vaya ejército, ¿no? Francia rompió el récord de compra de hidrocarburos rusos. Sí, Francia para mí es uno de los culpables. No sé si tú lo ves bien, pero para mí Francia es uno de los culpables y ahí le doy la razón a Trump. Ahí Trump tiene razón.
¿cómo le piden a él que sancione a los que compran petróleo si son los europeos los que lo compran? Ahí tiene toda razón. Mira, por ejemplo, hablando de todo esto, noticias que me parecen muy llamativas, es esta noticia de que Rusia, según The Telegraph, en el secuestro de niños ucranianos los está empleando en las fábricas de drones para hacer drones para atacar a Ucrania. Hay un informe de la Universidad de Yale que lo estudia todo el caso, al menos 8 centros identificados, desde Crimea hasta Siberia, en la militarización. Está en el Telegraph, si lo queréis leer, está ahí la noticia. Que esto es un delito de guerra. Un crimen de lesa humanidad. Y después, por ejemplo, hablando de los efectos de 2025, está el cierre ya no temporal, sino digamos sin fecha, indefinido, de la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Lo que quedaba, que eran las vías del ferrocarril, Polonia las está cerrando completamente. Francisco, ¿no notas una banda de moral considerable en la soldadesca rusa? Una falta, ¿no? De moral, sí. A ver, están en una guerra por dinero, porque estos están por dinero, no están por una causa patriótica, están por dinero los últimos reclutas. Los primeros, los que fueron voluntarios al comienzo de la guerra, muchos de ellos creían en una causa que era la recuperación de territorio ruso y podían ser más o menos fanáticos, pero esta gente va solamente por dinero y cuando llegan a la realidad y descubren que les va a durar poco la vida y el disfrute del dinero, pues hacen lo que hicieron la soldadesca a lo largo de la historia, ¿no? El saqueo, el maltrato de la población civil, la violación de las mujeres al tomar una ciudad, es algo que es tan viejo como la guerra. Cuando la soldadesca va a la guerra en busca de saqueo. Y en este caso, acordaros que ya en el 2022 vimos vídeos de soldados rusos repartiéndose el terreno ucraniano, unos que eran como agricultores diciendo, estos campos van a ser nuestros y cuando acabe la guerra plantaremos girasoles aquí. Es decir, una mentalidad muy de soldadesca, ¿no? Es decir, esos soldados romanos de Micayo Mario que cuando iban a Hispania deseaban después quedarse con parte de las tierras, ¿no? Y se les pagaba en tierras, como a los clerucos, ¿no? Y a todas esas tropas, o las unidades temáticas, ¿no? Bizantinas, es decir, a pagar en tierras algo que está en la mentalidad, ¿no? Del ultranacionalismo ruso. Y eso lleva a considerar que el invadido, pese a ser hermano de sangre, como dicen ellos, es un inferior a ti. Y eso lleva, a lo que llevan los abusos, claro que sí. ¿La piensas para Bielorrusia de aviones son para Rusia, sí o sí? Bueno, pues no te voy a decir que no. Muchas piezas irán después para Rusia. Y lo que es más llamativo, y esto es algo que me llamó la atención cuando lo escuché, se quita la sanción a la compañía bielorrusa, ¿no? Pero es para volar a Moscú también. Es decir, tú coges un avión en Washington que va a Minsk. Estás 5 minutos o menos en la pista, en el suelo, sin bajarte, sin que haya repostaje o sin que haya un cambio de avión. En el mismo avión se para y como ya hizo escala en el aeropuerto de Minsk, ya puede viajar a Moscú. Es una forma que dicen que tienen de legalizar los vuelos a Moscú desde Estados Unidos. Cosas de Trump. ¿La economía en Ucrania cómo está después de destruir los campos para sembrado? Pues no está bien. Ucrania perdió casi, ya hace tiempo, más del 50% de su PIB. No, Ucrania no está nada bien. La están destruyendo. Entre los individuos como entre las naciones, la lealtad a los aliados debe ser recíproca, homologada. Sí, evidente. Tú tienes que ser tan fiel como el otro es contigo, ¿no? Eso es algo que se basa, digamos, en la confianza, ¿no? ¿Por qué crees que hay oficiales estadounidenses en las maniobras rusas y bielorrusas? ¿Es por algún acuerdo internacional? A ver, en su momento, todas las operaciones de estas a gran escala, al igual que el lanzamiento de misiles o nuevas armas que tengan que ver con la proliferación nuclear, armas de largo alcance, se comunican, ¿vale?
Tú comunicas a los vecinos que vas a hacerla para que no haya, digamos, un estado de alarma. Y muchas veces se mandan observadores para ver que no haya ninguna intención fuera de bolos. En este caso no va por ahí, porque se rompió esa relación. Sigue habiendo comunicación y de hecho sigue habiéndola, está abierta, pero yo creo que esta vez estos dos que fueron no fueron como observadores, sino como invitados. Bueno, Juan Chulilla dijo que el mejor ejército a día de hoy es el ruso y la unidad Rubicón es la mejor. Bueno, pues se lo dijo Juan Chulilla. Me extraña que diga Juan Chulilla, me extraña, que lo conozco bastante bien, que diga que el mejor ejército es el ruso y no el israelí. Me extraña, ¿eh? Me extraña mucho. Le voy a preguntar, tengo su WhatsApp, le voy a preguntar, ¿vale? Y ten cuidado, que si es mentira, antes se pilla un mentiroso con cojo. Bueno, vamos a ver qué preguntas hay por ahí más. Sin más preguntas, os dejo, que mi intención era 1 horita y misión cumplida. Después de esto, recordad que más tarde va a haber este programa, Refinería en Llamas, y uno que hice ayer, de estos cortitos, que lo grabé ayer, y espero os guste, sobre la nueva OTAN árabe que se está planeando, y os contaré los antecedentes de su existencia, que seguro que más de uno no lo sabía, que ya existió intentos de una alianza árabe contra un enemigo externo, porque contra los internos, entre ellos, no va a cubrirlo ninguna alianza. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa, y si es así, ya os invito, como siempre, a dar a me gusta, a dejar un comentario, a suscribiros al canal, y también recordaros que en breve va a salir mi librito sobre claves geopolíticas, que espero que alguien se anime a leerlo y que le guste. Mi idea es explicaros cómo funciona el mundo, que justo cuando lo publiqué cambió el mundo, mala suerte. Pues gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros tanto a este canal como al canal de Historia Militar. Por cierto, si no estáis suscritos al de Historia Militar, hacerlo, por favor, que me faltan solo 2.000 personas para llegar a los 100.000. Algo que yo no soñaba cuando empecé un canal de Historia Militar ya hace un tiempo, pero me puse en serio en el 2022. Creo que en 3 añitos, 100.000 personas en un canal de Historia Militar es algo para estar muy contento. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.